Entonces, no sé dónde me quedé, pero por las dudas voy a hacer el planteo de nuevo. Entonces, ¿por qué esto es importante? En instalaciones eléctricas vamos a tener dos esquemas de conexión a tierra, el esquema TT y el IT. El TT, el que corresponde a distribución y ya sea rural o urbano, y el IT es referente a la primera letra I, es insulación de aislación. Y la segunda T corresponde a todo aparamento eléctrico, no sometido a tensión, va puesto a tierra con respecto a la carga. Entonces, todo lo que tiene que ver. La primera corresponde a generación y la segunda a la carga. En el sistema TT, todos los centros de estrella de los generadores y los transformadores de todo el país va puesto a tierra. Y en el caso de unidad de terapia intensiva, unidad coronaria, en las salas de hospitalaria, aquellas empresas que trabajan con productos líquidos, conductores de electricidad, lavadora de piezas y demás, utilizan un transformador que es transformador de aislación, el 220-220 o 380-380. Viene normalizado 380-380, 3,5 kVA y de 8,5 kVA. Se utiliza para que la referencia de tierra la tengamos aislada. Entonces una persona toca una fase de un transformador de 380-380, del secundario, la fase de secundario, la R, la S, la T, la toca físicamente el conductor de cobre y descalzo y no le circula corriente. No le circula corriente por el cuerpo. ¿Por qué? Porque la fase no está referenciada a tierra con respecto a su generador, en este caso a la conexión a estrella. Está aislado. Entonces, esa es la particularidad para las enfermeros que trabajan en hospitales, donde están con elementos metálicos, conductores de la electricidad, líquidos conductores y con aparatos de electromedicina. Eso está normalizado en las salas de quirúrgica, hospitales, sanatorios y demás. Entonces, ella puede tocar la estructura metálica supuestamente con tensión, y están más o menos descalzos porque siempre usan calzados muy finos, o está tocando la estructura metálica de la cama, una ventana, una estructura metálica dentro de la sala de operaciones o de la sala de cuidado intensivo, y no recibe descarga eléctrica. No sé si alguna vez hicieron una prueba, un transformador 220-220. No sé si lo han comentado en el Electro 1, pero no sé. Yo normalmente hago la prueba en el laboratorio con mis alumnos. Bueno, con ustedes también, pero ahora este año medio difícil. Tengo yo un transformador 220-220, entonces sacamos una fase y a un alumno saca el zapato y le pongo un chorrito de agua ahí en el piso y asienta el pie y toca la fase y no le agarra corriente. Eso es un transformador de aislación. No tengo referencia a tierra con respecto al secundario del transformador, no con respecto al primario del transformador. En el segundo caso, se tiene que los extremos de la fase están conectados a la misma tensión y al no haber retorno al sistema de generación por el centro del sistema de carga, no existe posibilidad de circulación. De circulación de corriente de la fase ni en las líneas. Recordando que los valores de las tensiones del sistema de generación simétrico son datos y aplicando el método de las componentes cinéticas se tiene el E sub 0, un tercio de E sub A más E sub B más E sub C. Entonces, el valor de la I sub 0 es un tercio de E sub A más E sub B, que sería la ecuación que tengo arriba. Este es el caso de que S está cerrado. Si ahora consideramos el efecto de las termas simétricas directas e inversas, como hicimos en la homopolar, ya no tendremos en cuenta el neutro, porque el sistema de generación y las cargas son desequilibrados. Tendremos por cada caso la ISO A1 va a estar por la fuente ISO A1 sobre la impedancia Z. Y la ISO A2 va a ser la fuente ISO A2
sobre el impedancia. Y bueno, el ESO A2 y el ESO A1 sería igual que el ISO A1. Nada más que acá un tercio de ESO A más alfa E sub B más alfa cuadrado E sub C. Y el ISO A2 es un tercio de E sub A más alfa cuadrado E sub B más alfa E sub C sobre Z. Con las componentes simétricas halladas se puede encontrar las corrientes de líneas recordando el sistema de ecuaciones determinado del cual se deducen las componentes simétricas. Habíamos visto que ISO A es la suma de ISO A1 más ISO A2 más ISO A0 o I sub 0. I sub B, I sub B1 más I sub B2 más I sub 0. I sub C, y bueno, la ISO A, la I sub B y la I sub C. Y acá yo, teniendo ya las componentes simétricas, puedo obtener la componente asimétrica, la ISO A, la I sub B y la I sub C, que son las corrientes de fase de cada uno de los sistemas desbalanceados, que es donde apunta el problema. Análisis para generación asimétrica desequilibrada y cargas desbalanceadas. Bueno, en el caso particular de que tengo conexión con el neutro, por eso tengo componente homopolar. Es un desarrollo un poquito más complejo. Dice, consideremos un circuito trifásico con tensiones de fase desconocidas, pero con tensiones de generación conocidas y cargas desbalanceadas conectadas en estrella con neutros conocidos. Eso A, eso B, eso C, la Z, entonces se plantea el sistema de ecuaciones de eso A, de eso B y de eso C. Hacemos el desarrollo de acuerdo a las componentes simétricas. Este sería el mismo desarrollo que tenía para obtener el desplazamiento del neutro. Haciendo el desarrollo. De esta forma, el sistema anterior queda los valores de las componentes simétricas de las tensiones de generación y por último, las corrientes se encuentran por las componentes simétricas de las corrientes ya calculadas, la ISO A0, la ISO A1 y la ISO A2. Y después tendríamos la falla en las líneas. Bueno, antes de entrar a eso, me voy a venir acá. Estas son las fallas que después lo vemos el ejercicio primera tabla más los que yo he incorporado en el apunte que les he dado. Y después tendríamos este ejercicio, me gustaría ver. Dice, para ir cerrando el concepto de lo que estuvimos leyendo recién. En el circuito de la figura, el voltaje aplicado de 240 voltios de línea a línea, simétrico trifásico. O sea, el circuito de la figura, el voltaje aplicado de 240 voltios de línea a línea, simétrico trifásico. La reactancia capacitiva es XAB menos J12. Y está conectado a la línea A, de la línea A a la línea B. La reactancia inductiva B sub X, B sub C, igual a J12. O sea, una carga, una es reactiva inductiva, la otra es reactiva capacitiva. Está conectada entre la línea B y la línea C. Se pide determinar la componente simétrica de la corriente de fase. Hacer un gráfico de tensión y corriente en un diagrama de transformador. Entonces, este sería el triángulo. Vamos a poner aquí. Entonces vamos a poner acá 240. 240 y este 240.
Bueno, es indistinto que le ponga esto, le voy a poner un valor elevado. A uno lo tengo que dejar abierto. Y al otro, le voy a, vamos a decir, 12. Menos 12. A ver si le puedo poner el enlace que lo traigo a la derecha mía. Menos 12. Si no se me queda muy a eso de aquí lado. A esto le puse un valor elevado al Z3 para representarlo al mismo que tengo acá. Se ve ahí. No sé si puedo bajar un poquito. No, aquí no puedo. Entonces lo que yo estoy haciendo acá es, tengo el valor de la tensión B sub A, B sub B, B sub C, B sub A, B, B sub B, C, y B sub A, B sub B y B sub C con respecto a 240 voltios. Y la impedancia, una menos J12 y la otra más J12. Los valores de las corrientes son 34,64. Y si le pongo un valor elevado para que tenga un valor infinito acá muy grande, no me va a circular corriente, un valor muy pequeño a medida que le aumento. Es como para graficar el... Ahí estaríamos mejor ahí. Esto lo voy a marcar un poquito. Entonces, tengo B sub AB, B sub BC y B sub CA. 240, 120, 240, 0 y 240, 240. Si cambian el valor, se va a ir la gráfica a la derecha o a la izquierda, que es lo que recién estaba haciendo. Entonces, el valor de la impedancia, 12 menos 90, 12 más 90 y 0. La corriente por la AB, la corriente por BC y la corriente por CA. Sería una 20, la otra 20 de 210, 20 de menos 90. Sería la tensión en AB sobre la reactancia. Esto me va a dar menos 17,3 menos J10. Y el I sub B, C, menos J20. Y el I sub CA, entonces tendría la I sub AB, la I sub BC y la I sub CA. Hasta ahí estaríamos. Después, la corriente homopolar, en este caso va a ser I0' y 1/3 de I sub A' más I sub B más I sub C. Hago la suma de esto. Esto corresponde a que la corriente de I sub A, de I sub BC, I sub CA, le llamo I sub A', I sub B', y I sub C'.
Como la I sub C prima, la I sub CA es 0, porque no tengo carga, tengo tensión, ¿no? Después la I sub A1, un tercio de I sub A, más alfa I sub B, más alfa cuadro I sub C. Y esa sería la componente de la terna simétrica directa. La I sub A1 prima y la I sub A2 prima, la componente inversa de la terna simétrica. Tengo que sacar la B2 y la C2, tendré que multiplicar por 1 a ángulo 120. Sería la I sub A2', y después ahí, en función a los datos que tengo, obtener el diagrama. En este caso me sale a la izquierda los valores de la corriente, y en este otro caso, me parece que acá a la izquierda. Las corrientes fases son las que están de color que sería la naranja, la magenta, la E la tensión y la B la tensión entre líneas. Las que están en negro, la celeste, la de la fuerza electromotriz, evidentemente son fase neutro. Las corrientes de línea están en naranja, tengo dos corrientes naranjas, y las corrientes de fase, que serían dos. Como veremos, por IF F3 no circula nada, por IF2 3, 34, y por IF1 2, 34,64 amperes. Bueno, eso sería. Y después tendremos este otro ejercicio que dice, dado el circuito de la figura, aplicar el método de las componentes simétricas para calcular la tensión de desplazamiento del neutro, B sub 0n, o B sub n0, como le quieran. No sé cómo habían quedado en Electrotecnia 1, pero el 0 corresponde al centro de la carga y n corresponde al centro de la fuente. La generación es simétrica, entonces tendremos los datos E sub A 220, E sub B 220, 240 y E sub C 220, 120. La impedancia 5 ohm, ZB 10 ohm, ZC 10 ohm. Y acá tenemos la posibilidad de hacer dos ejercicios en uno. Con conexión, amén de lo que pide el ejercicio, con conexión en el neutro y sin conexión en el neutro. Para esto está el programita del aula Mauso y tengo el estrella, a decir este. Ahí está. Las tensiones son 220, entonces vamos a poner 220. 220. 220. 220. Me parece que esta es la primera, acá. 5 libres. Vamos a ponerle 5 acá. No, los Z2. Estos son todas de día, así que. Entonces acá podría hacer un valor elevado. Tratar de que un valor elevado de resistencia sería la impedancia que tengo sobre el neutro para que no circule corriente.
A ver cuánto más grande lo puedo hacer. Ahí está bien. Y si lo hago muy chico, me va a cambiar todo. Vamos a poner el 2000. Este lo puse. 20.000. A ver qué dice. No, solo quiero que haga. Bueno, acá lo podríamos ver por este caso o por el otro que sería. Vamos a poner este acá. Creo que lo voy a blanquear mucho. A ver si lo puedo eliminar. Así no tengo tanta. Esto lo voy a dejar abierto. 5. 5, 10. Y bueno, acá yo tendría, evidentemente tengo el resultado del valor de la tensión. El neutro con el 0, con la estrella 5, 10, y el valor de la tensión, bueno, en este caso es, quizá cambie el valor, porque el valor es 400, y la que tensión con 173, 224 y 224. Y cierro acá. A 230, era 220, va. En este caso tendría una impedancia de 5 ohm, una impedancia de 10 ohm y una impedancia otra de 10 ohm. Bueno, en el caso particular que estamos viendo recién, o abro el neutro o no lo abro. Bueno, dado el circuito de la figura, aplica el método de las componentes simétricas para calcular la tensión de desplazamiento al neutro. La generación es simétrica. Entonces tendría las tensiones y la carga están desbalanceadas. Y si la componente simétrica es generado la E sub 0, la E sub A1 y la E sub A2. Cálculo de la componente simétrica de la carga, el valor de la impedancia, que es un tercio de ZA más ZB más ZC. ZA1, un tercio de ZA más alfa ZB más alfa cuadrado ZC. Y el ZA2, un tercio de ZA más alfa cuadrado ZB más alfa ZC. Entonces tendría el valor de la tensión, el valor de la impedancia, plantea el sistema de ecuaciones la E sub 0, la E sub A1 y la E sub A2, y de esa forma voy a obtener los valores de las corrientes. Y obtengo el valor de I sub A1 y la I sub A2. Y el valor de la tensión con respecto al neutro de 55 voltios. Para sacar el I sub A, el I sub B y el I sub C, porque me dio la posibilidad del sistema de ecuaciones, obtener las componentes simétrica directa e inversa, la componente base. Entonces puedo obtener la I sub A, la I sub B y la I sub C. Una medida 33 amperes, la otra 25,2 y 25,2 son las corrientes. No me acuerdo si era en este o en este otro. En cualquiera de los dos tiene que dar lo mismo. En una da 33 amperes. 25,2 menos 131 grados y más 131 grados. Bueno, acá vas 130,9 y 130,9 menos y más.
y el diagrama fasorial. Y evidentemente, si uno cierra el triángulo, acá cierro el triángulo, tengo el desplazamiento del neutro. En el caso que lo veríamos, sería mejor acá. Como verá, este triángulo, y tengo los valores de las tensiones de línea, por lo cual siempre es conveniente hacer hincapié en el borne del neutro que tenga poco morcetería, poco empalme, porque evidentemente en una carga monofásica que tengo circuito trifásico, con carga monofásica, el neutro, el corazón de la instalación eléctrica. Porque si me falta una fase, bueno, ¿qué va a suceder? Como el primer ejercicio que no tenía carga, o me falta una fase, en el sistema, si es triángulo, voy a tener dos tensiones entre L1 y L2, y entre L2 y L3 no voy a tener corriente, porque al no tener cerrado el circuito, porque me falta una fase. Entonces, no voy a tener tanto problema desde el punto de vista de la tensión. Sí, por supuesto, si está muy desequilibrado, voy a tener problemas con las corrientes, y bueno, si calculé mal la sección del conductor y las protecciones, me van a actuar las protecciones, y si no, van a recalentar la aislación de la instalación eléctrica. Sería, aplicando el método lo que yo voy a ver son o problemas con corriente o problemas con tensión. Evidentemente que lo más importante acá es con respecto al valor de la tensión que le aplico en un sistema trifásico de 400 volts entre fase y fase a cargas monofásicas entre fase y neutro de 230 voltios como tensión máxima. Si me abre el neutro o no tengo conexión con el neutro, voy a tener desequilibrios de tensión entre fase y neutro de la carga, por lo cual puede superar los 230 voltios, y cualquier componente o elemento conectado sobre esa fase, como les comentaba, en algunas fábricas sabe pasar de que dice, en este sector se queman más lámparas que en el otro sector. O tengo que estar cada dos veces al año, en aquel tiempo había fax en las empresas. Dice, 2x3, este fax se me quema, Maximiliano, no sé qué problema, dice que hay una sobretensión y demás. Y es porque varía el neutro, que normalmente dice neutro flotante, y es verdad, fluctúa de acuerdo a cómo varían las impedancias. En alguna oportunidad, si podemos ir el año que viene, me hacen el comentario, los llevo yo a la subestación, no sé si el ingeniero Campo, bueno, sería el práctico, los llevo a la subestación, y ahí en tiempo real vemos el desequilibrio del neutro, la diferencia de corriente por la fase y el neutro. Tenemos una subestación donde tenemos un transformador de 1 megavolt-ampere, y vemos, mientras estamos charlando y demás, viendo cómo va variando las cargas en los distintos pabellones que prenden o apagan los aire acondicionados, ya sea en forma automática o que utilizan las aulas de la tecnológica, y varía el valor de la corriente. Por supuesto, varía el valor de las tensiones. Entonces, esto es fundamental. No, estaba viendo ahí en internet. Estos serían dos programitas que tendría para mejor interpretación de los casos de
conexión en estrella de los generadores y conexión en estrella de las cargas. Y que tenga o no tenga conexión entre el neutro de la fuente y el neutro de la carga o con el centro de estrella de la carga. Puede suceder tal o cual cosa. Para eso se analiza desde el punto de vista de los programistas que estamos viendo y de acuerdo al análisis de las componentes simétricas. Esto lo voy a dejar. Bueno, volviendo dentro de las fallas que va a tener en los sistemas trifásicos, las fallas más normales es un corte de una de las fases, desde la fuente a la carga. Tengo la apertura de un conductor, circuito abierto. Voy a tener una fase puesta a tierra, fase a tierra, una falla entre dos conductores, entre dos fases, o entre dos fases y tierra, serían las fallas más comunes. La más común es el conductor que produce el roce con una rama de un árbol, se va a tierra, si la rama es bastante gruesa, tarda un tiempo en fundirse, y bueno, tiene una falla a tierra y eso la ve, ya después lo van a ver el año que viene, protecciones de impedancia, protecciones de MO, que son protecciones con respecto a tierra. Es una falla muy normal, o un conductor que se cae a tierra. Eso en las líneas de media y alta tensión, eso se controla, se verifica. Las posibles fallas en los sistemas trifásicos, ya sea en baja, media y alta tensión. Vamos a poner esto acá. Entonces, ahora voy a agrandar esto. Falla en las líneas. La componente simétrica se utiliza para dos situaciones muy comprometidas en las instalaciones eléctricas, que sería falla en las líneas y cálculo de las corrientes mínimas presuntas para la apertura del interruptor. Y la corriente el otro extremo de la corriente calcular en un interruptor la corriente de cortocircuito, condición más desfavorable para que se produzca la apertura del interruptor y que el interruptor no explote. Caso particular en las monofases, en los sistemas de carga domiciliaria, pequeñas industrias, comercio, sería el valor de la capacidad de ruptura del interruptor. Eso es para que, si yo tengo un interruptor tetrapolar, trifásico o bifásico, o sea, dos térmicas unipolares, tres térmicas unipolares, cuatro térmicas unipolares, y tengo una fuente de tensión
sobre la parte superior de la térmica y en la parte inferior de la salida a la carga se produce un cortocircuito, los puentes o directamente la térmica, en los bornes inferiores de los puentes, cuando levanto la térmica no tiene que explotar. Lo que tiene que hacer es actuar, evidentemente va a actuar la parte magnética de la termomagnética, pero no tiene que explotar. Esa es la condición del poder de ruptura del interruptor, y eso se calcula también en las condiciones más desfavorables, que sería la impedancia cero. En lo que respecta a fallas en línea, dice, cuando se produce un cortocircuito en el sistema de generación, en el sistema de transmisión, en el sistema de distribución, en el sistema de carga, se trata de una situación extrema, y es allí donde toma vigencia el método de las componentes simétricas. La falla más común en líneas aéreas es la de una línea tierra o neutro, que se da cuando se produce un arco a través de un conductor con la torre metálica. También en el caso de la aislación, entra en falla la aislación de la torre metálica. El cortocircuito de línea a línea resulta del choque de dos conductores, en el caso de que tengan un vano muy largo, o sea, entre una columna y otra, tenga un vano muy largo y bueno, quede expuesta a corrientes de aire y cíclica, de tal forma que se pueden juntar dos conductores y tendría un cortocircuito fase-fase. El cortocircuito de línea a línea resulta del choque de dos conductores. Un cortocircuito de dos líneas tierra, en un caso muy parecido al de cortocircuito de dos líneas, en el que las dos líneas quedan conectadas a tierra, es la única diferencia. Y el cortocircuito de tres líneas se produce en general en los cables de energía subterránea, por algún impacto mecánico, o sea, una máquina que haga algún corte, un zanjeo y no sabían que por ahí cruzaba un conductor y bueno, produce la rotura de la aislación y la perforación de la aislación de los tres conductores. O con una pala, que ha pasado muchas veces, están haciendo zanjeos y demás. En ese caso es un cortocircuito trifásico directamente, utiliza el método de la ley de Ohm y punto. Este es para cuando tengo desequilibrio de las corrientes. El cortocircuito de tres líneas, o sea, la RHT, se produce en general en los cables de energía subterránea por algún impacto mecánico. Este corto, sin embargo, es una falla balanceada, que no requiere la aplicación de las componentes simétricas. La determinación, ¿por qué? Porque directamente lo considera la carga igual a cero para las tres conexiones estrella, conexión triángulo, como quiera, porque es el impacto de la pala con el conductor. Entonces lo utiliza directamente como la ley de Ohm. La determinación de las corrientes de cortocircuito es, en principio,